Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder saludarles. Antes de comenzar nuestro tiempo de alabanza, quisiera leer un salmo, el Salmo 146. Dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Y en estos días, hermanos, como dice este salmo, solo nos queda confiar en nuestro Dios. Pongámonos de pie y cantemos con gozo al Señor. He aquí, yo soy Jehová, de toda carne Dios. No hay nada difícil para mí. No hay nada difícil para mí. No hay nada difícil para mí. He aquí, yo soy Jehová, de toda carne Dios. No hay nada difícil para mí. No hay nada difícil para mí. No hay nada difícil para mí. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa hoy. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de amor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa hoy. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de amor. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Abre tu ser y gózate ante él. Abre tu ser y gózate ante él. Abre tu ser y gózate ante él, pues el Rey es tu Dios. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó.
gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él, pues el Rey es tu Dios. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él, pues el Rey es tu Dios. Señor, te adoramos. Señor, bendecimos tu nombre. Oh, roca eterna, gracias, Señor, por tu amor. Te damos honra, gloria y alabanza al Dios eterno, al Santo de Israel, quien es digno de adorar. Oh, ven, Señor, y recibe la gloria. Oh, ven, Salvador, y gózate en medio de tu pueblo, Señor. Queremos ofrecerte este sacrificio de alabanza. Queremos adorar y honrar tu precioso nombre, oh Rey eterno, porque tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza. Oh Hijo de David, recibe la gloria, recibe la alabanza. Oh Hijo de David, precioso eres, Señor. Oh, gracias, gracias por tu amor, Dios precioso, bendito eres, bendito sea tu nombre, Señor. Veré del río que del Calvario fluyó, beberé de las aguas de su presencia, de esa fuente de vida
Sea nuestro anhelo, Señor, beber de tu río, Señor, sumergirnos en el río de tu presencia, Señor. Por favor, Dios, que en este día, Señor, anhelemos, Señor, Padre, beber de esas aguas de vida, de esas aguas que sanarán y quitarán todo temor, traerán paz, gozo. Oh, por favor, Señor, que en medio de los valles, Señor, ahí está nuestra respuesta, Señor. Sumergirnos en el río de tu presencia, beber a diario, oh, de tu presencia, Señor. Por favor, te lo pedimos, derrama gracia, Señor, en cada vida y en cada corazón, Señor. Por favor, te lo suplicamos, Señor. Oh, Cristo amado, por favor, Señor. De esa fuente de vida que jamás se agotará, beberé a diario con más sed de Dios, de esa fuente de vida que jamás se agotará, beberé a diario con más sed de Dios. Que en este día, hermanos, dispongamos nuestro corazón para escuchar una palabra del Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo poder llegar nuevamente hasta ustedes y compartir con ustedes este tiempo. Quisiéramos estrechar sus manos, pero ahora lo hacemos a distancia, ¿sí? La vez anterior hablábamos sobre la bendición del perdón
Yo espero que lo hayamos practicado en estos días, hace mucha falta. Y decíamos que este se da también en respuesta a una actitud sincera de arrepentimiento, ¿sí? Ahora quisiéramos entrar un poco más al tema del arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es sencillamente dar o hacer una vuelta en U cuando vamos conduciendo, ¿sí? Volvernos del camino equivocado que llevamos y cambiar de dirección. Eso es arrepentimiento. Ahora que la tecnología está tan avanzada, cuando uno va a emprender un viaje, utiliza uno de esos nuevos sistemas de posicionamiento global, conocidos como GPS. Programa uno su punto de llegada y nos dejamos guiar por esos aparatos. Hay otros más avanzados, sí, pero cuando uno toma la dirección equivocada, habiendo programado este aparato, inmediatamente se escucha una voz que nos dice redireccionando. O sea, hay que corregir ese rumbo, ¿sí? Quiera Dios, hermanos, que hoy podamos oír la voz del Espíritu hablando a nuestros corazones, ayudándonos a redireccionar el rumbo si es necesario, ayudándonos a redireccionar si hemos tomado una dirección equivocada, ¿sí? Que nos va a llevar y nos va a conducir a un error. Alguien pudiera pensar, yo estoy bien, no tengo de qué arrepentirme. A veces somos muy dados a pensar de esta manera. No hago mal a nadie, no he ofendido a nadie, así que pues no tengo problema. En el capítulo 53 de Isaías, el verso 6 dice de la siguiente manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor, nuestro Dios, nos hace un llamado constante, hermanos, al arrepentimiento. Y si lo hace, es porque Él sabe que lo necesitamos. Es porque Él conoce nuestro corazón y nuestra tendencia a tomar caminos equivocados muchas veces. En el capítulo 55 de Isaías también, en el verso 7, leemos de la siguiente manera: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando leemos estos pasajes, pensamos en gente que no conoce a Dios. Pero hermanos, el Señor está hablando a su pueblo, nosotros somos su pueblo, y Él conoce nuestro corazón. Por eso está aquí instando al pueblo de Israel a que se vuelvan a Jehová, ¿sí? A su pueblo, y nosotros somos su pueblo también. Esta palabra, vuélvanse a Jehová, vuélvase a Jehová. En el original, en el hebreo, la palabra es so'ob, y significa volverse o arrepentirse también. En el libro de Ezequiel, capítulo 18 y verso 30, tenemos también ahí otra escritura que dice de la siguiente manera, Ezequiel 18:30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Miren, hermanos, el pecado, la iniquidad causan ruina, es lo que dice el Señor. Por eso nos invita a su pueblo en el Antiguo Testamento, a nosotros también, convertíos, dice. Y el verso 32 de este mismo capítulo 18 de Ezequiel dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos nuevamente, pues, y viviréis. Esta palabra es la misma palabra que el anterior en el hebreo, so'ob, y significa también arrepentirnos, volvernos a Él. Cada vez que Él llama a su pueblo, a las ovejas perdidas, al arrepentimiento, es porque el Señor quiere librarnos de la muerte. El mensaje del arrepentimiento, hermanos, desde el tiempo de los profetas, ha estado resonando muy fuerte.
Repito, el Señor conoce nuestro corazón. En Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6 leemos de la siguiente manera: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjense, el espíritu de Elías dice, y nos insta nuevamente a volvernos. Aquí está la palabra, la misma, nuevamente a arrepentirnos. El mensaje del profeta Elías en el tiempo de Acab, como lo vimos ya no hace mucho tiempo, era un llamado al arrepentimiento para el pueblo de Dios. Nuevamente se habían apartado del camino, habían tomado un camino equivocado que los llevó a la idolatría. Y el Señor los está invitando a través de Elías, el Espíritu de Dios, el Espíritu de arrepentimiento, invitándolos nuevamente para volvernos a Él, para que se vuelvan a Él. Lo leímos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, y el verso 21 dice así: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Una y otra vez el Señor invitando a su pueblo, invitando a los suyos para que se vuelvan a Él. Es el mismo llamado que el Señor nos está haciendo hoy en día, hermanos. Cuando se ha tomado un camino equivocado, el pueblo de Israel estaban en pos de la idolatría y el Señor envía su espíritu a través de Elías para confrontarlos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Volveos a mí ahora, dice. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y en el verso 17 leemos de la siguiente manera: E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, fíjense, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un camino, un pueblo bien dispuesto, un pueblo bien dispuesto. Aquí está hablándole el ángel Gabriel al sacerdote Zacarías, esposo de Elizabeth, acerca del nacimiento de Juan. Y miren el mensaje que Juan tenía, capítulo 3 de Mateo en el verso 2. El mensaje era este: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el verso 8 de este mismo capítulo 3 de Mateo dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Más adelante, el verso 11 de este mismo capítulo dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan hablando. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Encontramos también a nuestro mismo Señor Jesucristo en el capítulo 4 y verso 17 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Elías, el de Juan, el mismo que el Señor Jesucristo predicaba, es el mismo mensaje, hermanos. Es la esencia del Evangelio hoy en día. El arrepentimiento es muy importante. El arrepentimiento es el primer paso hacia el nuevo nacimiento, hacia una vida nueva en Cristo Jesús. Es la puerta que nos abre la comunión con nuestro Dios. Nos vuelve a la comunión con nuestro Dios y con la iglesia, con su cuerpo. La comunión con Dios y con su iglesia se rompe ciertamente cuando entra el pecado. Cuando viene el pecado a nosotros, cuando le abrimos la puerta. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado.
Por eso necesitamos arrepentirnos, para restaurar esa comunión con nuestro Dios. Si no hay arrepentimiento de nuestra parte de los pecados, de los errores, de las faltas cometidas, no habrá comunión con Dios. Entonces podemos decir que pecado es todo aquello que hacemos fuera de la voluntad de Dios. Pueden ser acciones, pueden ser actitudes. Y como cristianos, hermanos, debemos siempre estar buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 34, leemos de la siguiente manera: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es el propósito en nuestra vida espiritual. ¿Estás tú seguro que como estás viviendo tú es la voluntad de Dios para tu vida? Que Dios nos ayude para buscar y hacer su voluntad. El arrepentimiento también es una de las doctrinas fundamentales mencionadas en Hebreos, en el capítulo 6, y sigue siendo fundamental hoy en día, y es algo que nosotros debemos poner en práctica cada día, porque cada día cometemos errores, cada día fallamos, lamentablemente, y no queremos hacerlo, y oremos para que cada vez sean menos nuestras fallas, sean menos nuestros errores, mientras más buscamos la comunión con nuestro Dios. Pero es algo que tenemos que practicar cada día. ¿Sí? Un arrepentimiento sincero es lo que Dios espera ver en nuestros corazones cada vez. Hebreos capítulo 6, en el verso 1, leemos de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles son esas obras muertas? Todo lo que hacemos nosotros, hermanos, todo lo que hacemos nosotros y que no produce vida, ¿sí? Que no nos da vida, son las obras muertas. Gálatas en el capítulo 5 lo llama las obras de la carne, para que vayamos dejando de hacer nosotros esas obras muertas. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31, leemos de la siguiente manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El Señor tiene un tiempo donde Él va a juzgar a cada uno por las cosas que haya hecho o dejado de hacer. Pero ahora tenemos la oportunidad de arrepentirnos de todas aquellas obras malas, de todas aquellas cosas que no traen vida, obras muertas. Que Dios nos dé la gracia. El arrepentimiento, hermanos, también es un don de Dios, pues es Él quien nos lo da, a quien lo busca, y nos lo da por medio de Jesucristo, ¿sí? Nos lo da a todo aquel que lo busca. Hechos capítulo 3, en el verso 31, leemos de la siguiente manera: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, suena un poco duro, pero no depende de nosotros. Es Dios quien nos da ese espíritu de arrepentimiento. Por eso decimos que es un error pensar o decir: cuando yo quiera me voy a arrepentir, cuando yo quiera voy a buscar a Dios, porque no es así, sino es cuando Dios está soplando sobre nosotros su espíritu de arrepentimiento. Por eso Él dice: para dar a Israel arrepentimiento. Él es el que lo da. Hechos capítulo 11, en el verso 18, leemos de la siguiente manera: entonces, oídas estas cosas,
callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios es el que lo da, y Dios ha dispuesto para nosotros ese espíritu de arrepentimiento. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para recibirlo? ¿Qué necesitamos? Lo primero que necesitamos para poder arrepentirnos es una convicción de pecado. Reconocer que hay algo que estamos haciendo mal. Pero eso también depende de Dios, hermanos. Fíjense, nosotros no somos capaces de ver nuestros propios errores. Alguien dirá, pero ¿cómo no? Yo sé cuando me equivoco. Ay, hermanos, a veces nuestros parámetros comparados a los del Señor son muy diferentes, y no a veces, siempre. Sus caminos no son nuestros caminos. Mateo capítulo 7, en el verso 3, leemos lo siguiente: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El Señor está diciéndonos ahí, ¿no ves la viga que está en tu ojo? Solamente tenemos capacidad para ver errores en otros, pero a veces no vemos los nuestros, los propios, ¿sí? Si el Señor no quita esa ceguera espiritual en nosotros, no vamos a poder ver nuestros propios errores. Solo vamos a ver los de los demás. Y si vemos algo en nosotros, vamos a estar justificando, pero no los vemos a causa de nuestra ceguera espiritual. Entonces es Dios quien en su misericordia sopla su espíritu de arrepentimiento en la persona, abre nuestros ojos espirituales, nos muestra nuestra necesidad, y entonces cuando lo vemos de esa manera, empezamos a buscar al Señor. Y Él es el que nos va a guiar al arrepentimiento, pero necesitamos nosotros buscarlo una vez que esa convicción de pecado ha venido a nosotros. Isaías capítulo 55, versos 6 y 7 leemos de la siguiente manera. Isaías 55, versos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Otra vez, arrepiéntase, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero dice, buscad a Jehová. Tenemos que buscarlo. Pero ¿cuándo lo empezamos a buscar? Una vez que nuestros ojos han sido abiertos y vemos nuestra necesidad, reconocemos nuestro pecado, vemos nuestros errores. Si Él no quita esa ceguera espiritual de nosotros, seguiremos sin ver ningún problema en nuestra vida. Si usted le pregunta a alguien, ¿cómo están las cosas en tu vida? Bien, todo está bien. Pero es el Señor el que da su espíritu de arrepentimiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, y en el verso 8 leemos, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuándo? Cuando Él venga, cuando Él se haga presente, cuando Él venga en nuestras vidas, ¿sí? Es el Espíritu de Dios que nos convence de nuestro pecado. Nosotros no podemos hacer tampoco que alguien más se arrepienta. Con nuestras palabras y a veces acusaciones, y a veces por más que queramos convencer a alguien, no es la forma. Esa es la obra del Espíritu Santo en los que lo buscan. Nosotros no podemos hacer que se arrepientan, hermanos, a menos que sean palabras dirigidas por el Espíritu de Dios saliendo de nuestra boca, por el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Romanos capítulo 2, escribiendo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2 y verso 4, leemos lo siguiente: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento. Según el apóstol Pablo, es Dios mismo, en su bondad y longanimidad, quien nos lleva al arrepentimiento. Para aquellos que lo buscan, para aquellos que lo quieren, no para los que menosprecian las riquezas de su bondad. Aquellos que menosprecian sus riquezas, no hay para ellos ese espíritu de arrepentimiento a causa de su ceguera espiritual. Hay diferentes formas a veces de menospreciar sus bondades, su benignidad, y es lo mismo que menospreciar su mesa. Cuando nosotros nos congregamos, estamos ahí para comer en la mesa del Señor, nos sentamos para comer el pan de vida, pero hay quienes no lo ven de esa manera y lo menosprecian, mostrando poco interés en las cosas de Dios, mostrando poco interés por su presencia, cuando Él nos visita. Y cuando esto sucede, hermanos, Él no nos da su espíritu de arrepentimiento, no sopla su espíritu de arrepentimiento sobre nuestras vidas. Entonces, si hay algunas causas por las que no sopla su espíritu de arrepentimiento, otra más, la vemos aquí en el capítulo 2 de Romanos, también el verso 5, que escribe el apóstol Pablo y dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo nos habla del por qué Dios no les da a algunos el espíritu de arrepentimiento, por qué no se los da a todos, y nos dice que la causa es por un corazón endurecido, la dureza del corazón. Hechos capítulo 7 y verso 51, leemos ahí: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando hay un corazón duro, hermanos, no sopla el espíritu de arrepentimiento tampoco. Isaías, refiriéndose al pueblo de Dios y su actitud de pecado, en el capítulo 63 y verso 10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Imagínense, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Miren, hermanos, qué difícil es cuando hay un corazón obstinado, que no le abre la puerta a la misericordia de Dios. Obstinado es alguien terco, alguien que dice: yo estoy bien, déjenme seguir por mi camino. Es el que va acumulando la ira de Dios. No es Dios quien quiere manifestar su ira, hermanos. A veces lo interpretamos así, pero ¿por qué Dios es así? No, Dios no quiere manifestar su ira, sino el pecador, que en su necedad y en su dureza de corazón pide la ira de Dios y se aleja y rechaza el arrepentimiento. Solo nuestro Dios puede quitar, hermanos, ese corazón duro si nos humillamos y reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que estamos actuando mal y lo buscamos con humildad. Entonces vendrá su gracia sobre nuestras vidas. Cuando nos humillamos, ¿sí? Él no desprecia el corazón humilde, nunca va a despreciar un corazón humilde, dice su palabra, pero al soberbio y al orgulloso lo mira de lejos, lo rechaza. Ezequiel, en el capítulo 11, versos 19 y 20, el anhelo del corazón de Dios, fíjense: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. El verso 20, para que anden en mis caminos, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo,
y yo sea a ellos por Dios. Hermanos, ese es el anhelo de nuestro Dios. Él no quiere levantar su ira contra nosotros. A veces somos nosotros, a causa de un corazón duro, a causa de nuestra necedad, a causa de nuestra imprudencia y de nuestro pecado, que estamos pidiendo la ira de Dios. Pero Él no quiere. Este es su corazón. Él quiere darnos un corazón que pueda oír su palabra y obedecerla, cumplir sus decretos. Cuidado, hermanos, porque hay algo parecido al arrepentimiento que se le llama remordimiento. Cuando la persona se siente mal por su pecado, se siente culpable hasta cierto punto, pero este es un sentimiento que le causa cierto dolor. Pero ¿qué pasa? Sigue caminando en el mismo rumbo que lleva. No hay cambios. Y si no hay cambio de dirección, cambio de conducta, cambio de actitud, si no hay cambios en el corazón, eso se llama remordimiento. Solo fue un dolor que al fin y al cabo va a pasar. Pero el arrepentimiento es darnos la vuelta en U, como decíamos, y abandonar esos caminos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, viene el fruto. Se ve el fruto, un fruto digno de arrepentimiento. Es lo que leíamos en Mateo capítulo 3 y verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un comportamiento diferente de la persona. Y entonces, hermanos, viene el siguiente paso, que es el fruto que debemos dar de ese arrepentimiento. Cuando David reconoció su pecado y se arrepintió con todo su corazón, hizo una oración muy sincera. Y él decía lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, por favor, mi corazón es sucio, Señor. Dame un corazón limpio. Crea en mí ese corazón. Y después le hace una petición al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos perdido el gozo de nuestra salvación a causa de una falta de arrepentimiento, a causa de que nos hemos acostumbrado ya al pecado, lo hemos aceptado, vivimos con él y no hay ese arrepentimiento? Pero el salmista decía: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. En el Salmo 51, versos 10 al 12, leemos lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ay, hermanos, qué triste es cuando nos hemos acostumbrado a caminar sin ese gozo de la salvación. Nuestra mente, nuestro corazón se va cauterizando y ya el pecado forma parte de algunos. Pero no debe ser así. Que este clamor de David, de un corazón arrepentido, pueda surgir de nuestros corazones también. Vamos a renovar nuestra comunión con Dios. Vamos a renovar nuestra comunión con el prójimo como un fruto del arrepentimiento. En Lucas capítulo 19, en el verso 8, leemos de otro hombre precioso que dio el fruto de su arrepentimiento. Y dice ahí, en este capítulo de Lucas: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren, hermanos, el fruto de un corazón arrepentido, dispuesto a resarcir su culpa, dispuesto a resarcir ese pecado, ese error que había cometido. Yo estoy dispuesto. Zaqueo era un hombre que conocía la ley y entendía la ley de la restitución, y estaba dispuesto a hacerlo con un corazón arrepentido. Esta ley la encontramos en el libro de Números,
en el capítulo 5 y verso 7. Dice, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Cuando nos arrepentimos de corazón, no solamente reconocemos y admitimos nuestras faltas, sino que abandonamos ese camino equivocado y vamos más allá dispuestos a retribuir. El arrepentimiento es necesario para poder tener una vida de comunión con Cristo y es algo que debemos practicar todos los días. El arrepentimiento también nos vuelve a la comunión con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo, porque el pecado rompe esa comunión, el pecado se levanta como una pared y no hay arrepentimiento. Que Dios nos dé la gracia, hermanos. El arrepentimiento es algo que necesitamos todos los días. Y es tan sencillo como dar una vuelta en U, dejar ese camino equivocado que llevamos y cambiar de dirección. En el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, el verso 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No importa cuánto tiempo hayas viajado en ese camino equivocado, hoy puedes corregir el rumbo. Si a causa de tu pecado has estado escondiéndote, es el tiempo de salir de tu escondite. Dios te está llamando amorosamente al arrepentimiento, ofreciéndote perdón y restauración. Es el primer paso hacia el nuevo nacimiento también, que nos vuelve a la comunión con Dios y a la comunión con la iglesia. La comunión se rompe, hermanos, cuando viene este pecado a nuestra vida. Por eso Isaías en el capítulo 53 hace la invitación, como leíamos en el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Siempre hay algo de que arrepentirnos. Siempre estamos cometiendo errores y fallas. ¿Qué mejor día que este para pedirle al Señor que derrame gracia sobre tu vida para que el espíritu de arrepentimiento sople hoy mismo en tu vida, en tu hogar, en tu familia? Isaías 55, leíamos los versos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Búscalo hoy mismo mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Y viene la invitación, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Hoy es el día de volvernos a Jehová. No importa qué tan grande sea la culpa, el pecado, el error, la falla, la sangre de Cristo puede hoy mismo limpiarte y volverte de nuevo a los caminos del Señor. Vamos a cantar un coro y después haremos una oración para aquellos que quieran hoy mismo encontrarse con ese espíritu de arrepentimiento y volverse a Jehová. Vamos a cantar un coro y si el Espíritu de Dios te está tocando, si tu corazón está siendo quebrantado, gracias a Dios. Habla con Él, pídele gracia y que envíe su espíritu de arrepentimiento hoy mismo a tu vida. Si quieres cantarlo con nosotros, hazlo. Si quieres buscar al Señor, hazlo también. Aún así, Señor amado, ven, mi ser anhela por ti, aunque fallé y no guardé tu fe.
Señor amado, ven. Aún así, Señor amado, ven. Mi ser anhela por ti, aunque fallé y no guardé tu fe, aún así, Señor amado, ven. Aunque fallé y no guardé tu fe, aún así, Señor amado, ven. Señor, tú estás tocando los corazones, Señor. Tú estás escuchando el clamor de aquel corazón que hoy está pidiendo tu gracia, tu espíritu de arrepentimiento. Sóplalo, Señor, sóplalo sobre aquellos que hoy claman y piden tu gracia para volverse de ese camino equivocado, Señor, y volver a tus sendas de justicia. Señor, por favor, te pedimos hoy, Señor, misericordia de todo aquel que clama y que pide, Señor, tu ayuda. Por favor, que tu espíritu de arrepentimiento esté ahí. Señor, los jóvenes están necesitados de un toque tuyo, Padre. Por favor, extiende tu mano de misericordia. Extiende tu espíritu de arrepentimiento, Señor. Y ayúdanos para volvernos a ti, Señor. Vuélvenos, vuélvenos, Cordero de Gloria. Vuélvenos a tus caminos hoy mismo, Señor, para que caminemos por esas sendas de vida, Cordero. Hazlo, Cordero, hazlo, por favor, Señor, en aquellos que claman y que gimen, que te buscan en esta hora, Señor. Hazlo, por favor, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, gracias, Salvador. Aunque fallé y no guardé tu fe, aún así, Señor amado, ven. Aunque fallé y no guardé tu fe, aún así, Señor amado, ven. Gracias, Señor. Gracias porque tu misericordia está siempre extendida para aquel que clama, aquel que busca, Señor, encuentra, Padre. Gracias, Señor, por cada corazón que tú estás tocando hoy mismo, Señor, que hoy mismo estás volviéndolos a tu camino, Señor, de justicia, de rectitud y de verdad, Señor. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Si quieren seguir buscando al Señor, háganlo ahí en sus hogares. Y yo sé que el Señor está soplando su espíritu de arrepentimiento en los corazones que lo buscan. Que Dios los bendiga y que la paz de Dios quede ahí en sus hogares.